Buenas tardes. Muy Silvia, buenas tardes. a la orden. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio con esta sesión de la semana 2. Estamos en el día viernes, donde estamos trabajando lo que es el diseño de proyecto de solución. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, en el cual el propósito de la misma es la de esquematizar lo que son las tecnologías emergentes para el desarrollo del proyecto de solución en la etapa de organización. Bien, dentro de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a retomar un poco de la información que estuvimos elaborando lo que es la sesión pasada, perdón. Entonces me voy a regresar a la presentación pasada para poder retomar algunos puntos que son muy importantes. Uno de los puntos importantes en los que se quedó un poco intermedio en la última sesión por la falta de tiempo es la parte del perfil de puesto, la importancia que tienen los perfiles de puesto dentro de una organización. Como bien hacíamos comentarios en aquella ocasión, una de las actividades clave en el proceso de reclutamiento es la descripción de puestos de trabajo. Es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante se tenga correctamente identificado las responsabilidades de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Realmente cuando nosotros vamos a establecer un perfil de puesto, primeramente tenemos que tener ya previsto qué es lo que vamos a requerir de esa persona, o sea, qué es la función, cuál es el puesto. Precisamente esa es la descripción del puesto. ¿Cómo determinamos a lo que él va a fungir dentro de la etapa de organización, dentro de una jerarquía de organización? Entonces, lo primero que tenemos que buscar o delimitar es el nombre del puesto, ya sea un administrador, ya sea un técnico en informática, ya sea un administrador, ya sea un contador, ya sea un director, subdirectores, jefaturas, dividirlo por departamentos. Que esto es lo que ¿qué va a hacer con esta circunstancia o con estos perfiles que vamos a hacer? Los tenemos que vaciar dentro de un organigrama para precisamente a través de líneas de comunicación poder establecer la forma que realmente nosotros nos tenemos que comunicar desde la parte baja. Vamos a ir ascendiendo, va a ser comunicación ascendente porque viene desde la parte más baja hasta la parte más alta. Esas líneas que nosotros verificamos dentro de un organigrama se llaman líneas de comunicación. Por ello, si no se establecen adecuadamente las líneas de comunicación, esto puede generar controversia dentro de los puestos que estamos estableciendo. Hay diferentes tipos de líneas de comunicación, como las que son líneas precisamente lineales que no tienen ninguna interrupción o líneas sin interrupción. Esas líneas sin interrupción se le llama jerarquía. Ahora, las líneas con interrupción o que son punteadas, esto define un puesto que no tiene el control, no tiene ningún mando sobre otras. Esto que quiere decir se llama comunicación indirecta, que como les comentaba la sesión pasada, esta comunicación indirecta se da comúnmente en puestos que están abajo, por ejemplo, o que no corresponden o no representan un puesto directamente dentro del organigrama, sino como es una función primordial, como una secretaria que puede tener un director, que eso solamente va representando que el que le puede dar órdenes a la secretaria solamente va a ser el director. Entonces, la descripción de puestos es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la misión y el objetivo que cumplen de acuerdo a la estrategia de la compañía. ¿Por qué? Porque es muy importante establecer que cada uno de los puestos que nosotros reclutamos para tener dentro de un organigrama, dentro de la empresa, fungen con qué situación para complementar la misión y la visión y los valores de una empresa. Por eso la importancia de poder establecerlos correctamente nos dará la pauta de que el personal que estamos adquiriendo o que estamos contratando o estamos solicitando va a ser el adecuado para poder cumplir con las metas que tenemos previstas. Ahora, contar con una buena descripción de puestos de trabajo en la organización es muy útil tanto para la empresa como para los colaboradores y de igual forma para los candidatos a ocupar un lugar de trabajo en el negocio, te permite atraer talento calificado y adecuado a las necesidades de la empresa, mientras que para los colaboradores brinda la claridad en lo que la misma espera de ellos. Esa parte, como les comentaba, es fundamental. Por ejemplo, hay perfiles que no se determinan como perfiles. Por ejemplo, el poner
un puesto que diga trabajadores. Trabajadores no es un perfil de puesto. Trabajadores no es una descripción de puesto. Trabajadores es un conjunto de personas que van a ocupar un puesto. Entonces yo tengo que saber quiénes son esos trabajadores, qué puesto van a ocupar. Por ejemplo, ayudante general, por ejemplo, colaboradores. Entonces ahí ya sí se determina qué es la descripción de un puesto, porque voy a necesitar colaboradores y eso me globaliza realmente que voy a necesitar trabajadores para complementar mi parte del trabajo, mi parte del proyecto. Entonces, como bien les comentaba, ese fue uno que les había puesto como ejemplo en la sesión pasada, en la que vimos de un director general, y esto fue lo que no vimos. ¿Qué diferencia existe entre una descripción de puestos y un perfil de puestos? Dice, la diferencia entre un perfil de puesto de trabajo y una descripción del puesto de trabajo es que una descripción de trabajo describe las responsabilidades del puesto, mientras que un perfil de trabajo establece los estándares esperados para realizar la tarea. Así es, el perfil nos va a determinar qué tareas va a realizar, qué es lo que estamos buscando dentro de la fase de división del trabajo, dirección, división del trabajo, que establezcan ustedes qué va a realizar dentro de su proyecto y en qué fases va a intervenir. Es muy importante, ¿por qué? Porque en la siguiente semana, cuando ustedes establezcan otra vez su tabla que van a recuperar de la fase 3 y la van a volver a emplear para elaborar su diagrama, en esta nueva tabla que ustedes van a hacer, le van a aumentar 3 rubros diferentes, que va a ser el tiempo total de las actividades, las fechas de inicio, fechas de conclusión, y eso con qué fin, de poder establecer quién es la persona idónea que va a realizar las actividades y en cuánto tiempo. En esta fase vamos a delimitar ya exactamente, es una fase dinámica, vamos a delimitar exactamente cuánto tiempo va a tomar cada fase para poder realizarla. Y ahí vamos a validar, vamos a ver cuánto tiempo es el que el proyecto va a tomar realizarse. Por ejemplo, como les comentaba desde la primera sesión, sabemos que los proyectos que ustedes están realizando con fines sociales son proyectos de mediano y largo plazo. Es muy extraño que exista un proyecto de este tipo a corto plazo porque no se puede solucionar de la noche a la mañana o en el periodo de un mes un problema que es de una gran magnitud. Como les comentaba, ¿qué no son perfiles? Yo mismo, vecinos, familiares, amigo, comunidad y nombres propios. Nombres propios no se determina como un puesto, sino cuando aplicamos un organigrama. Por ejemplo, tenemos la opción, hay diferentes tipos de organigrama, organigramas verticales, organigramas matriciales, organigramas de jerarquía y organigramas de círculo. Y también está el organigrama piramidal. En cada organigrama nosotros podemos establecer nuestra creatividad. Comúnmente, si alguna vez han visitado lo que es las oficinas del INEGI, ustedes cuando entran a las oficinas van a ver en su pared un muro donde dentro de una vitrina van a ver un organigrama, pero el organigrama tiene el puesto y al ladito el nombre de la persona con una foto. ¿Esto por qué lo hacen? Es simplemente para que puedan saber con qué personas se van a relacionar o con quién se van a dirigir. Es una forma efectiva de saber quién es el encargado del puesto que está ocupando esa dirección, subdirección, jefatura o de la planta o de la plaza baja de de las personas que forman la organización. Vamos a ver este pequeño video que dice el perfil del puesto. El perfil del puesto es la información estructural respecto de la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Es importante precisar que el perfil de puesto no hace referencia a la persona que lo ocupa, sino brinda información sobre diversos aspectos relacionados a la posición en sí. Indica funciones del puesto. Identifica qué se hace, por qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. ¿Por qué es importante el perfil de puesto? El perfil del puesto, como componente del subsistema de organización del trabajo y su distribución, se constituye en un instrumento de gestión de recursos humanos primordial para toda institución, porque proporciona información técnica valiosa para los demás procesos, tales como selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, desplazamiento, evaluación de desempeño,
administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera, entre otros. Es decir, es un elemento clave para la gestión de personas. Para comprender mejor la importancia del perfil del puesto, analicemos la siguiente imagen. La función principal de este puesto es trepar árboles y los requisitos son agilidad física, resistencia física y equilibrio. Observa con atención y responde las siguientes preguntas. Todos los postulantes conocerán las funciones y los requisitos establecidos en el perfil del puesto. ¿Los requisitos del puesto tienen relación con el proceso de selección? Reflexionemos. Uno de los supuestos en este proceso de selección es que las funciones y los requisitos del perfil de puesto brindan los insumos necesarios para un óptimo proceso de selección, tanto para los postulantes como para la entidad. Hoy, aquí vemos lo que es la importancia del perfil de puesto. Nosotros, como comentábamos, somos los encargados de visionar, de visualizar realmente qué es lo que vamos a requerir de cada puesto que vamos a estar ofertando. En su caso, como bien veíamos, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos de antemano que es un proyecto que va a requerir de esfuerzo físico, tal vez necesitemos una persona que esté bien de salud, que tenga fuerza, que esté joven, que sea proactivo, que sea activo, que sea dinámico. ¿Por qué? Porque a lo mejor requieran que esa persona esté como dicen por ahí, del tingo al tango y esté de un lado para otro para poder complementar lo que es parte de las funciones del proyecto. Bien, otra de las partes importantes que estamos elaborando de estas fases es el diagrama de flujo o flujograma. Esa tiene una importancia muy verídica dentro de cualquier organización, porque a través de ella podemos ver las diferentes actividades que estamos realizando y diferentes caminos, que es la toma de decisiones, de saber qué pasaría por el camino del sí, qué pasaría por el camino del no, y con ello tomar las decisiones importantes para la actividad y, en su caso, tomar estrategias para poder solventar alguna amenaza que tenga el proyecto. Entonces, el diagrama de flujo se crea en 1921. Esa fue la primera vez que se crea un flujograma. Un diagrama de flujo o un flujograma es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades para lograr un objetivo común, para que visualmente se pueda representar la sucesión de tareas y la relación entre ellas. Se utilizan símbolos como flechas, rombos, rectángulos o prismas. O sea, esas figuras geométricas que nosotros utilizamos para poder elaborar el flujograma son elementos esenciales. Cada uno tiene la forma de poder representarse cuando quiere uno platicar o quiere uno exponer qué es lo que está realizando, desde el uso de romboides, desde el uso de cuadrados, desde el uso de semicírculos, desde el uso de círculos o figuras. Eso nos da la pauta de saber qué es lo que estamos haciendo en la estructura. La primera estructura que surge precisamente del diagrama de flujo sale en 1947. El uso del diagrama creció de forma constante, de modo que en 1947 se crearon los primeros sistemas de conjuntos de símbolos, con diagramas de procesos para los diagramas de flujo. Hemos de saber que los primeros diagramas de flujo, cuando se realizaron en 1947, eran dibujados. O sea, realmente eran líneas que nada más llevaban el nombre de la actividad, pero no tenían símbolos. La primera simbología que surge es la que tenemos presente en pantalla. Tenemos que era una flecha, que era la flecha de flujo. Teníamos el comentario o anotación, inicio o finalización, que podría ser un círculo o un semicírculo alargado, el proceso, que es un rectángulo, y uno de los importantes para cualquier diagrama de flujo, y ahí es donde uno denota un diagrama de flujo, es la decisión, la toma de decisiones. ¿Qué pasa si pongo en la toma de decisiones sí y no? ¿A qué caminos alternos esta me va a llevar? ¿Por qué camino me debería de ir? Cuando yo veo esa toma de decisión, tengo dos caminos de una vertiente, y esas vertientes me sirven para tener estrategias para cualquier situación. Patricia pregunta, asesor, o sea, ¿te refieres a poner dos veces el puesto de colaboradores? No se puede, porque cuando ya pones el colaborador, ya va incluido
ahí dentro el número de personas que tú vayas a contratar. Por ejemplo, si tú agarras y pones ayudante general, no puedes poner 3 ayudantes abajo, sino lo que haces es poner el puesto de ayudante general y ahí vas a solicitar cuántos ya vas a requerir para el organigrama. Ahora, si lo que quieres ponerlo o estructurarlo de una manera que se vea más creativa, sí lo puedes emplear de otra forma. En lugar de poner colaboradores, pones colaborador 1 y le pones una figurita de una persona, colaborador 2, colaborador 3. Y esos van con las líneas de comunicación hacia la persona que vaya a poder tener la comunicación indirecta o directa de acuerdo como tú la plantees. No sé si resolví tu duda o te la amplié más. A ti. Entonces, como comentábamos, parte de esta simbología, el subproceso, tenemos documento o impresora. Esta parte del documento impresora se refiere a los formatos que nosotros tenemos para poder entregar o de entrega. La salida en pantalla, datos de entrada o salida, esos son datos o se refiere más a la metodología cuando los utilizamos para información que viene de afuera hacia adentro. Referencia en página y referencia a otra página. Esa simbología fue una de las primeras que se empezaron a usar. Actualmente hay mucha simbología para los diagramas de flujo. Conforme fue avanzando la tecnología, fue avanzando también los requerimientos del ser humano, requerimientos del hombre. Recordemos que parte de la tecnología evoluciona también de acuerdo a las necesidades del ser humano. A mayor sea los requerimientos que nosotros necesitemos de una tecnología, por eso se le llaman tecnologías emergentes, porque emergen, porque surgen de otra tecnología. Algunas son de nuevas innovaciones y otras son desarrollo de otras que ya estaban planteadas, pero ¿sí? Entonces, otra parte importante del diagrama de flujo son los diseños. Uno dice, ¿cómo diseñar un diagrama de flujo? Dice, determina los principales componentes del proceso. En este paso es necesario aclarar cuáles son las entradas del proceso y sus salidas, así como las actividades que se desarrollan en el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que en parte de la actividad, cuando solicita elaborar un diagrama de flujo de una de las fases, porque no le solicitan de todas las fases, simplemente de una de las que ustedes estén empleando, ya sea de las actividades previas, actividades de desarrollo o actividades de concreción. Sí es muy importante que ustedes al momento que desarrollen ese flujograma de la actividad, de encabezado le pongan de qué actividad la están realizando, para que yo pueda cotejar el diagrama de flujo con la tabla que ustedes me están presentando de actividades, tareas y recursos. Segundo punto, ordenar las actividades. El diagrama de procesos de negocio es un flujo, por lo que se necesita ordenar estas actividades. Hagan una lista en orden cronológico de saber cuál es la primera actividad y cuál va a ser su última actividad o la actividad final. Elijan los símbolos correctos para cada actividad. Hay varias notaciones usadas para dibujar diagramas de flujo de procesos. Por lo tanto, al indicar correctamente cada tipo de actividad, utilizan símbolos correctos, sería mucho más fácil. Por ejemplo, un programa que nos da la facilidad de poder elaborar diagramas de flujo es VidiChart, una de las tecnologías que la plataforma nos recomienda para poder realizarlos. Ahí solamente es empezar a vaciar la información para que ustedes puedan emplearlo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a la fase final, como les comentaba al principio, la plataforma les da una tecnología para que puedan usar como recomendación, debido a que es parte de un proceso en las que ellos validan cuáles son las tecnologías que más son de mayor accesibilidad para el alumno, como por ejemplo lo que es Wix, o en esta fase que viene la siguiente semana, en las que le van a recomendar, por ejemplo, el uso de Tom's Planner, que es una de las tecnologías que a mi consideración es la más fácil para poder crear diagramas de Gantt. Sin embargo, parte de mi función, yo les voy a promocionar otras tecnologías, incluyendo el Excel, que fue una de las tecnologías con mayor dificultad para poder realizar diagramas de Gantt. Bien, continuamos en la parte, dice 4, haga la conexión entre las actividades, que son las líneas de comunicación. Para eso se utilizan conectores, normalmente flechas y líneas de puntos o continuas. Indique el comienzo y el final del proceso. Puede parecer trivial, dice, pero a veces las personas se olvidan de indicar cuándo el proceso comienza y cuándo termina. Y esta es una información muy importante para establecer límites para los propietarios de los procesos, gerentes y supervisores. Si ustedes, por ejemplo, dentro de un diagrama de flujo no aplican cuándo es el inicio y no aplican cuándo es el final, cuando ustedes quieran
expresar lo que está sucediendo de esa actividad, no van a poder hacerlo porque tienen que prever realmente cuándo inició y en qué momento está finalizando. Reina, no, el diagrama de flujo ustedes lo pueden realizar donde más se les acomode, en cualquier tecnología que ustedes se les acomode. Lo pueden utilizar, lo pueden hacer en Word si se les facilita, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Ludichart, lo pueden hacer en la tecnología que más ustedes se les facilite realizarlo. Les comentaba que, por ejemplo, la plataforma lo que nos brinda son las herramientas que a consideración por lo largo del tiempo que se han estado llevando, son las más accesibles para poder emplearlas. Sin embargo, ustedes son libres de usar la que ustedes deseen. En el 6 dice, revisa tu diagrama de proceso de negocios. Una pregunta muy importante. Dice, ¿usted acabó de dibujar su diagrama de flujo de procesos? Ahora será fácil entender si realmente así ocurre, porque como les comentaba, ustedes a simple vista tienen que saber identificar los caminos que están tomando a través de la toma de decisiones. Y acá hay un pequeño video de cómo hacer un diagrama de flujo con Ludichart. Vamos a verlo, es cortito. En el video anterior les había dejado de tarea realizar el diagrama de flujo de elaborar. Lo voy a adelantar un poco para que podamos verlo. Se registran con su correo blanco, pero pues ahorita nos vamos a enfocar justamente en el diagrama de flujo. Ya tengo yo mi algoritmo para desarrollar un huevo estrellado, entonces lo voy a copiar de este lado. Le vamos a dar tantito formato. Y listo, vamos a trabajar con este algoritmo. Entonces, siempre que vamos a iniciar un diagrama de flujo, vamos a hacerlo con este símbolo de aquí. Pues lo arrastramos. Esta parte que ustedes pueden ver que se le llama barra de herramientas. Esa es la facilidad que les comentaba que nos provee Ludichart, que aquí ya tenemos toda la simbología que se utiliza para poder hacer un diagrama de flujo. Entonces, a veces no es necesario estar navegando dentro de las barras de herramientas, sino que ya te aparecen las figuras en la parte izquierda. Por acá. Entonces, le vamos a indicar que es el inicio. Las bolitas rojas me sirven para generar flechas e inmediatamente me aparecen estos símbolos. Este es un símbolo de proceso. Entonces, aquí vamos a colocar el primer punto del proceso, que es tener todos los ingredientes a la mano. Voy a poner ingredientes. Damos un poco. Y vuelve a aparecer la bolita roja. De aquí tenemos una flecha, otro proceso. Siguiente parte del proceso va a ser colocar el sartén. Sartén con aceite. Muy bien. Punto número 3 va a ser encender la estufa. Vamos a colocar nada más estufa. Si pueden ver, lo que era la parte del inicio tiene una forma de un óvalo y lo que son los procesos son rectángulos. Ok, todos estos rectangulitos son para procesos. Punto número 4 es colocar el huevo, romper huevo. Esa parte del proceso. Volvemos a sacar otra flechita y vamos a indicar otro proceso que va a ser cocer el huevo. Muy bien. Sacamos otra flechita y ahora viene una decisión. Las decisiones las vamos a colocar con este símbolo de aquí. Entonces, Las decisiones, como bien mencionó, las decisiones se toman con un romboide o rombo, como lo quieran. Vamos a preguntar que si ya está bien cocido. Si está bien cocido, va a suceder. Si está bien cocido, va a suceder dos caminos. Va a haber el camino del sí o el camino del no. Si está bien cocido, va a tener una ruta alterna y si tiene no, lógicamente tenemos que tomar otra. Son tomas de decisiones diferentes. Sucede una cosa y si no, sucede otra. Entonces sacamos una flechita. ¿Qué pasa si está bien cocido? Pues lo sirves. Ok, si está bien cocido nuestro huevo, lo servimos. Pero ¿qué pasa si no está bien cocido? De aquí vamos a sacar el no. Y entonces te tienes que regresar. Si no está bien cocido, vuelves a la parte de cocer y luego vuelves a preguntar si está bien cocido y luego ya te regresas a servir. Después de servir, necesitamos una salida, que es con este símbolo, en donde vamos a notificar que ya está listo nuestro huevo estrellado. Si ya está listo el huevo estrellado, entonces ya concluimos nuestro diagrama de flujo y lo terminamos de nuevo con el mismo símbolo con el que lo empezamos, pero ahora le ponemos fin. Y de esa manera nosotros generamos de manera muy sencilla un diagrama de flujo con ayuda de lucidchart.com. Es gratuito, se registran con su correo electrónico y les ayuda a estructurar la manera en que ustedes van a pensar y procesar lo que van a plasmar en su código de programación. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video. Bye.
Ok, con eso pudieron ver lo que era la parte ágil y fácil de emplear Ludichart para poder hacer un diagrama de flujo. Ahora vamos a ver la parte de la función. Dice, como ya se ha mencionado, un diagrama de flujo es la representación gráfica o simbólica de un proceso para abordarlo de forma más sencilla y versátil. Es así como se convierte en una herramienta aplicable a cualquier tipo de actividad y a campo, aunque suele emplearse primordialmente en áreas como tecnología, finanzas, programación y lo que estamos realizando, gestión de proyectos. En este sentido, y más allá de sus orígenes ligados a la informática, esta herramienta permite a las empresas tener una mayor organización y evaluar, mejorar o replantear secuencias de actividades y protocolos de distinta índole, pudiendo hacer correcciones antes del desarrollo final del proceso. Entonces, la misión principal o el propósito principal de un diagrama de flujo es poder corregir fallas que hayan en las actividades antes de llegar a la etapa de control, antes de llegar al diagrama de Gantt, antes de establecer que, por ejemplo, yo ya diga, ¿sabes qué? Para esta actividad voy a tomar 3 meses y cuando ustedes se den cuenta, al mes y medio, si no previeron que esa actividad tenía un error y tenían estrategias para poder solucionarla, entonces ustedes van a tener que hacer algo que se le llama rediseñar esa fase. Van a tener, precisamente como el diagrama de flujos, regresar, retroceder hasta la etapa otra vez de organización para poder componer esa parte que no pudieron realizar desde el momento del diagrama de flujo. Si no te da, por ejemplo, Erika, la opción de guardar los avances, le puedes tomar pantalla, capturas de pantalla, y eso ya lo pegas en el documento que me vas a compartir. Y yo ya con eso yo lo puedo visualizar y lo puedo evaluar. Ahora dice, sorprende. En el 2023, y vamos hablando, se empiezan a crear nuevas tecnologías y empiezan a surgir las mejores tecnologías para crear diagramas de flujo. Como les comentaba, ¿por qué surgen diferentes tecnologías? Para la satisfacción de las necesidades del cliente. Cada compañía cuando crea un programa para cualquier función especial, la crea pensando en las necesidades del cliente. ¿Y cuáles son las necesidades? Agilidad, eficacia y eficiencia. Entonces, las mejores actuales que están en el 2022-2023 está Creatly, esto es un ejemplo realizado en esta página. Está otra tecnología que se llama Diagrams. Está eDraw. Está Microsoft Visio. Y está Ludichart. Entonces, vamos a rezarnos ahora la presentación que les realicé para esta semana, esta presentación de esta viernes. Y voy a tocar también un punto muy importante que vamos a estar viendo, que es la planeación estratégica. ¿Alguien que me pueda decir con sus palabras lo que entienda? ¿Qué es planeación estratégica? Lo que comprendan, o sea, no es una definición exacta. Lo que ustedes logren entender si dividen la palabra planear y estrategias, ¿qué comprenden? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Considero que planeación estratégica es llevar a cabo un proceso a detalle, teniendo en cuenta todos los recursos con que contamos o podemos adquirir. Efectivamente, de hecho son buscar recursos, buscar estrategias, buscar las formas para poder llevar a cabo los planes que tenemos acerca de algo que estamos realizando. Muchas gracias por su participación. Adelante, Adriana. Sí, es empezar de cero, ir ordenando las ideas para llegar a un objetivo que se requiere, ordenar todas las ideas en equipo. Efectivamente, ordenar ideas. Entonces, eso es parte de una planeación. Igual como nos dice Asus, es organizar paso a paso las actividades a seguir, como nos comparte el compañero Ulises, buscar estrategias y opciones. Y como nos comparte Reina, primero es planear y después realizarlo con todas las estrategias que vamos a estar empleando para poder solucionar un problema. Se acabó la primera parte. Ahorita que regrese le doy la participación a las dos personas que levantaron su manita, que son Silvia y María. Y nos volvemos a conectar con la misma liga, por favor.